¿Se entró en recesión, en crisis? ¿Cómo sería la definición? No. Estamos en dificultades, no estamos en crisis, y esto es importante que el ciudadano lo entienda. Dificultades implica que la economía se paró, algunos sectores están en contracción, la construcción es uno de ellos y es un sector que emplea mucha gente. Estamos teniendo una inflación más elevada de lo que el Banco Central se había propuesto. Como resultado, del poder adquisitivo del salario se está resintiendo. Tenemos 150.000 personas desempleadas que están buscando trabajo y no lo encuentran. Y como la economía en general está un poco parada, la recaudación fiscal ha sentido los efectos y entonces tenemos un déficit fiscal más grande que el que podemos manejar prudentemente y tenemos que meter un ajuste fiscal. Todo eso es el conjunto de lo que yo llamo dificultades y no las minimizo. Son dificultades, es la primera vez que al Frente Amplio le toca gobernar en un contexto regional y global muy complicado. Brasil está con la peor recesión en 100 años, es casi una depresión. Argentina está estancada, los precios de las materias primas que exportamos y producimos están muy deprimidas. China viene cayendo su demanda, la gente mira cuánto crece China y dice 7%, porque no miran las importaciones, que es lo que China le compra al resto del mundo, están cayendo a razón de 15% anual. O sea que al Frente Amplio le está tocando ahora en este periodo gobernar en un periodo de una situación externa muy compleja y que explica buena parte de estas dificultades que tenemos. Crisis es otra cosa. Crisis es un colapso de la economía, no un parate, no una recesión leve, es un colapso. Ya tuvimos una en el 82, otra en el 2002, ya sabemos lo que es. Los colapsos vienen por dos vías, Ana. Vienen o porque el sistema financiero está frágil o porque el Banco Central se queda sin reservas para defender el valor de la moneda y o cumplir en tiempo y forma con los compromisos externos del país. Hoy tenemos una banca sólida, capitalizada, fuerte, y tenemos una posición de reservas que, si bien toda es prestada, o sea, nos tuvimos que endeudar para tomar esa posición de liquidez, la liquidez existe y se puede usar. Entonces no estamos en nada que configure ni de cerca una crisis. Estamos en dificultades que, si las cosas se hacen a tiempo y se hacen bien, las vamos a poder sortear. Usted hablaba de una regla fiscal y ponía como, por ejemplo, lo que hace Chile. ¿Por qué cree usted que en el Uruguay el Frente Amplio, la propia oposición en el pasado, no optó por este camino? A mí confieso que me sorprendió un poco porque esto la gente se olvida, pero yo no. Dado que Ceres desde el año 1999 viene proponiendo una regla fiscal. Incluso en el año 2010, Ana, trajimos a Andrés Velasco, el ministro de Economía de Michelle Bachelet en su primer gobierno, para que viniera a explicar la regla. No tuvimos mucho eco. Pero el primer gobierno del Frente en el presupuesto tenía algo parecido a esto, como intención, que no prosperó. Creo que ahora salieron ya a proponerla el doctor Lacalle Pou, salió el doctor Bordaberry a proponerla en su momento, el doctor Larrañaga, el doctor Mieres. Yo creo que es el gran momento, y además ahora no hay plata para gastar, al revés. Es decir, entonces creo que este es el gran momento para darnos. El Uruguay ya se merece una regla, ya todos los gobiernos han tenido que pasar por ajustes fiscales sumamente contraproducentes y sumamente inconvenientes en épocas de dificultad por no haber ahorrado en tiempos de bonanza. ¿Puede explicar mínimamente qué es la regla fiscal? Eso, ahorrar como hace UTE. Cuando llueve embalsa el agua y cuando hay sequía suelta el agua y sigue generando sin ningún problema. Esto significa que durante las épocas de bonanza, que quiere decir cuando la recaudación del Estado es muy alta, hay una parte que no se gasta, que se ahorra, porque esos ingresos se sabe que son circunstanciales y no se va a poder contar con ellos en el futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los ingresos bajan, entonces lo que se ahorró se usa para seguir pagando el presupuesto del Estado, para seguir pagando las obras,
y para no tener que subirle impuestos a la gente en momentos en que la economía privada flaquea. Es una regla muy simple. Chile la ha hecho de una manera muy inteligente porque le delegó el gobierno, mirá la imaginación, Ana, a un comité de expertos independientes el cuánto se puede gastar, cuánto es circunstancial y cuánto es con lo que vamos a poder contar. Evita presiones políticas. Lo despolitizaron. Entonces, un comité de expertos independientes, 15 o 20 creo que son, deciden cuánto se puede gastar y el gobierno va a decidir, obviamente, de acuerdo a sus prioridades, en qué gastar y cómo gastar, pero el límite de cuánto gastar no lo decide el gobierno, lo decide un comité independiente. Me parece una solución institucional fantástica que, como digo, y lo digo porque esto no lo votó un gobierno de derecha chileno, lo introdujo un gobierno socialista chileno. Entonces, esto es decirle a la gente, a partir de ahora, y dado que todos pasamos ya por la amarga medicina de tener que hacer ajustes fiscales, vamos a darnos como política de Estado, y ya que todos estamos de acuerdo, una ley de responsabilidad fiscal. Y la vamos a votar ahora, que no hay recursos para gastar, porque cuando los hay nadie quiere restringirse, para que en la próxima bonanza, digamos, no nos ocurra lo que ya nos ha ocurrido a todos. Esto es algo que creo que debió complementar al anuncio del ajuste. Creo que además debió complementarlo el anuncio de la temporalidad. Los bolsillos de los contribuyentes, Ana María, están muy castigados. El que está en la franja promedio del IRPF paga por impuestos municipales, nacionales, directos e indirectos, como el IVA, el IMESI, alrededor del 43% de su ingreso. Son impuestos altísimos para nuestro nivel de desarrollo. Entonces creo que el gobierno debió haber anunciado que esta suba de impuestos es temporaria y mientras duren las dificultades, y que apenas las dificultades se disipen, se va a volver a los niveles impositivos previos. Y creo que además debió haber un cierto propósito de enmienda, de decir, bueno, no solo vamos a votar una ley de responsabilidad fiscal junto con los partidos de oposición que también la están promoviendo, vamos a revertir algunos excesos que se cometieron. En el periodo pasado entraron 44.000 funcionarios públicos. Es un récord, es decir, eso le cuesta al Estado 550 millones de dólares al año. Nosotros lo que propusimos es, y creemos que el gobierno podría haber anunciado, para ofrecer una perspectiva de futuro, no reponer vacantes por 6 años. No es lo ideal, pero en este momento tenemos un problema fiscal serio que hay que resolver. Por fallecimiento y jubilación se retiran por año 8.000 personas. En 6 años podríamos volver a la plantilla que teníamos en el 2010 y ahorrar 500 millones de dólares. Y creo que sería una medida de recibo, porque así esos excesos se eliminan. Y algo parecido habría que hacer con las empresas del Estado. Lo que estamos proponiendo es profesionalizar y despolitizar la gestión de las empresas, también como política de Estado, y con una propuesta muy concreta, y creemos que es totalmente factible, porque no requiere ninguna reforma constitucional, nada, y es que el gobierno convoque a los partidos para armar una comisión pluripartidaria de 4 miembros, del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Partido Independiente, todos los que tienen representación en el Senado, y estos 4 miembros tendrían el cometido de elegir un conjunto de personas idóneas en el manejo de instituciones complejas como son las empresas del Estado, que se elevaría al presidente para que el presidente designe, para obtener la venia del Senado, en todos los directorios. Y que todos los partidos se comprometan, por ende así, a que se despolitiza la gestión de las empresas públicas y se profesionaliza. Si ahorramos con eso, y quien estuvo en el Estado sabe que esto es una cota mínima, pero digamos, un 10% de los gastos superfluos que siempre existen en el Estado, ahorraríamos 500 millones de dólares por año. Entonces, entre la no provisión de vacantes y esta propuesta que estamos haciendo para profesionalizar la gestión de las empresas, son 1.000 millones de dólares de gastos superfluos que estaríamos ahorrando, y con eso le estaríamos ofreciendo una perspectiva no solo a los ciudadanos de que estos impuestos se van a poder retirar, sino a las calificadoras de riesgo que nos están respirando la nuca,
decirle, mire, nos hemos tomado muy en serio este tema y estamos haciendo un programa de a 6 años en el que va a haber una reducción muy sustantiva de los gastos y va a haber una reducción muy sustantiva, una mejora en la eficiencia en el manejo de las empresas públicas también muy sustantiva. ¿Usted está de acuerdo con lo que ha planteado la oposición de que en vez de ir por aumentar los impuestos, ir por el recorte del gasto? Porque en realidad en el balance hay más de suba de impuestos que de recorte del gasto, aunque hay recorte del gasto. Hay postergación de gasto y hay anuncios de que se va a tratar de ahorrar en algunos gastos como la caja militar, en fin. Es la parte más débil de lo que se ha presentado. Mi impresión, y lo digo con mucha pena, Ana María, es que esto iba a tener que ser siempre un paquete que iba a tener de los dos ingredientes. Creo que el aumento de impuestos era medio inevitable, pero tendría que ser temporario, porque ya es mucha la carga que pagan los contribuyentes y que pagan las empresas. En el gasto es difícil hacer cosas de manera inmediata, pero salvo estas postergaciones, pero las postergaciones no sirven, dicen, porque en términos de... El gasto siempre, en economía lo que realmente impacta son las expectativas. Yo siempre pongo el ejemplo de una pareja que está esperando un bebé. La pareja que está esperando un bebé empieza a comprar la cuna, a armarle el cuartito, a comprarle la ropita, en fin, a recibir regalos de sus familiares, mucho antes de que nazca. Solo la expectativa de que van a ser un bebé hace que uno ya tome un montón de decisiones hoy. Entonces no tenemos por qué bajar el gasto hoy. Basta con que si no reponemos vacantes y lo hacemos seriamente, sabemos que en 6 años vamos a estar ahorrando 500 millones de dólares. Si profesionalizamos la gestión de las empresas con esta propuesta u otra, que quizá pueda ser mejor, sabemos que vamos a ahorrar 500 millones de dólares. Entonces, lo bueno de eso es que las reducciones de gasto van a ocurrir en el tiempo, pero en la medida que el compromiso sea creíble, eso tranquiliza al ciudadano y a las calificadoras de que la situación financiera y fiscal se va a mantener bajo control y que la suba de impuestos es circunstancial para capear las dificultades. Pero me parece que en un principio al menos las propuestas que había por el lado de la oposición eran propuestas que pueden ser importantes como señal, bajar el sueldo de los legisladores, el tema del Fondes, en fin, que pierde 12 millones y medio de dólares al año. Pero son propuestas que cuando uno las sumaba todas dan 60, 70 millones de dólares y precisamos 600. Entonces, siempre digo acá a los jóvenes, digo, cuando uno hace una propuesta hay 2 dimensiones que no pueden faltar. Primero el cómo. No puede ser una expresión de deseo. Si me dicen no llenar vacantes no es bueno, bueno, dame algo mejor. Yo estoy abierto, estamos proponiendo algo. Si me dicen crear esta comisión para nombrar gente muy idónea y preseleccionada de los directorios, puede haber una solución mejor. Perfecto, pero esto es una solución. Pero tiene que haber un cómo, no puede ser una expresión de deseo. Cuando se dice, vamos a sacarle el subsidio al UR. Sacar el subsidio al UR, que es 4 veces el precio internacional, implica cerrar al UR. Entonces, si se dice vamos a sacarle el subsidio al UR, se tiene que decir, 1, ¿qué se va a hacer con los funcionarios de ALUR? 2, dado que ALUR está localizado geográficamente en lugares muy especiales, ya se sabe que el cierre de una planta que implica pérdidas de empleo muy concentradas geográficamente, pueden hundir de manera repentina, digamos, pueden cambiar la sociedad de una manera muy repentina. Entonces estas cosas hay que decir, bueno, muy bien, es decir, se hace, pero ¿cómo es que se hace para lidiar con las consecuencias sociales y comunitarias que esto va a tener y tratar de minimizar el impacto? No tiene sentido que el Estado esté en principio involucrado en emprendimientos que le dan pérdida, que no son rentables. Pero una vez que ya están, entonces para sacarlos hay que hacerlo con mucho cuidado. Ha pasado, finalmente, en fin, hace muchos años parecía que la FUNSA y la ONDA y, en fin, muchos íconos finalmente
desaparecieron del paisaje del país, pero tiene que haber un cómo, porque si no es una expresión de deseo, tiene que haber un cómo y tiene que haber una cuantificación. Es decir, ¿rinde lo que estás proponiendo o no rinde? Entonces, decime cómo y decime cuánto. En fin, creo que hubiera sido inevitable una combinación de ambas cosas. Creo que le faltó al gobierno esta segunda pata de decir, vamos a enmendar defectos de nuestro sistema de gestión de las finanzas públicas con la ley de responsabilidad fiscal, vamos a revertir excesos que se cometieron por una entrada masiva de funcionarios y vamos a profesionalizar las empresas del Estado. Creo que eso hubiera dado una sensación de seguridad, porque hoy la percepción que uno tiene, Ana María, es que la gente dice, me están subiendo los impuestos para que todo siga como está. La caja militar hay que reformarla, no se puede seguir con este gasto. Está la intención de reformarla, todavía no se ha dicho cómo. Es una caja que está desfinanciada, que le cuesta al erario público, y yo creo que todo lo que le cueste al erario público, con mucho cuidado, con mucho tino, como digo, sin apresuramientos, hay que analizarlo y punto, un poquito ahorrar acá, un poquito ahorrar allá, un poquito ahorrar allá. Todo eso finalmente, aparte de ser una buena señal, va a terminar sumando, pero lleva tiempo. Mientras tanto tenemos que anunciar algo que la gente sienta que va a tener efectos a partir de ahora, más o menos inmediatos por los próximos años, mientras vamos haciendo la sintonía fina con todos los programas estatales que dan pérdida. ¿Cómo lo ve a Danilo Astori al mando de este barco? ¿Cómo lo veo? ¿En qué sentido, Ana María? Desde el punto de vista político y económico, si da seguridad, da garantías. Yo creo que este equipo económico, a ver, el contador Astori es un hombre que aparte de conocimientos tiene peso político detrás. Es decir, él tiene votos. Es decir, y por más que la mayoría hoy no es, esta es una, por hacer conceptualizar, le llamo el ala socialdemócrata del Frente Amplio, que conforman el Frente Liber Seregni y una parte del Partido Socialista, y después el ala más ortodoxa del Frente Amplio, que es esencialmente el MPP y el Partido Comunista. Pero, digo, el ala socialdemócrata es minoría hoy, pero es una minoría que tiene poder de veto, porque si los votos de ellos no están, las cosas tampoco se pueden hacer, digamos. O sea, peso político tiene. Tiene que consensuar hacia adentro con grupos que de golpe tienen una concepción de la economía distinta a la que tiene el astorismo, que es una concepción que yo defino como socialdemócrata. Tiene a los técnicos más capaces. Mario Vergara, el presidente del Banco Central, es doctor de la Universidad de Berkeley. Jorge Polgar, el presidente del BROW, es doctor de la Universidad de Georgetown. Andrés Massoyer es doctor en Economía de la Universidad de California, Los Ángeles. Y aún más abajo de ellos, porque estas son las figuras más visibles, está gente muy capaz como Germán Camil, como Martín Valcorba. Entonces, ¿qué pasa si se va este equipo? ¿En manos de quién queda la economía? ¿Quién maneja esto, este barco? Entonces, yo no quiero que se vaya. Y no quiero que se vaya porque, más allá de tener acuerdos o desacuerdos, más allá de estar diciendo yo ahora mismo creo que el equipo económico no debió haber focalizado solamente en la suba de impuestos, el ajuste fiscal y con anuncios de reducción de gastos un poco difusos, sino con estas otras medidas complementarias que den una perspectiva, a la vez digo, este equipo económico hoy no tiene reemplazo dentro del Frente Amplio, no lo tiene. Es un equipo además que tiene reconocimiento internacional, que tiene experiencia, que tiene prestigio. A mí me da tranquilidad. Y si me la da a mí, me imagino que se la debe dar a mucha gente que toma decisiones importantes. Desde el jefe del hogar o la jefa del hogar, hasta el empresario, hasta las calificadoras de créditos y los organismos multilaterales. ¿Qué pasó entre 2010 y 2015? Porque el equipo económico
en realidad era el mismo. El equipo económico, si definimos como equipo económico que la economía estaba a cargo del astorismo, era el mismo. Pero el presidente no era el mismo. Digamos, si el presidente es el jefe político de un gobierno y es el que tiene la responsabilidad última de una gestión. En los libros de historia, Ana María, tú mirás presidencia tal o cual, 1811, 18, no sé cuántas, los ministros de Economía ni aparecen. Muy pocas veces tienen roles heroicos. Hamilton ahora le han hecho un musical en Broadway, que fue ministro de Economía desde la fundación de los Estados Unidos, en fin, pero eso es muy inusual. El presidente yo creo que cometió un error, puedo quizás entenderlo políticamente, quizás necesitaba calmar a sus huestes y de constituir un equipo económico alternativo que, sus propuestas eran distintas a las del equipo económico. Implicaban la posibilidad del llamado, por simplificar, giro a la izquierda con un modelo más próximo al kirchnerismo o a otro tipo de economía y no a la socialdemocracia del astorismo. Y parecía como que era el equipo de reemplazo, que en cualquier momento, de golpe, este equipo irrumpía y el otro se iba, y entonces, como decíamos, las expectativas juegan un rol muy importante. La gente dice, pará, si me van a cambiar las reglas, yo no quiero tomar decisiones hasta tanto vea. Entonces yo creo que él socavó la autoridad del equipo económico teniendo esa amenaza permanente de un equipo alternativo con propuestas muy distintas que presumiblemente me contaba con el apoyo del presidente. O sea, como que el presidente aceptaba a regañadientes las políticas del equipo astorista, pero no las asumía como propias. Hoy cambió esa situación por completo. Yo no digo que no hay batallas, que el doctor Vázquez, que lo considero igual que Álvaro García, que es del Partido Socialista, alineados en este equipo y con estas políticas de corte socialdemócrata, yo creo que han perdido batallas. La del TISA es una. El doctor Vázquez quería seguir ahí a ver qué teníamos de beneficio para nosotros en el tratado de servicios que recién se estaba empezando a discutir. El contador Astori quería, el ministro de Relaciones Exteriores quería y perdieron la batalla. O sea, no es que no van a perder batallas, pero siento que hoy el equipo económico tiene el respaldo inequívoco del presidente de la República y por ende la gente sabe que hay una dirección muy clara. ¿Y cuál es el mejor ejemplo, Ana María? Mirá, ahora se hace un ajuste fiscal. Si esto hubiera ocurrido como ocurrió en una orientación kirchnerista de tipo Argentina, ¿qué hizo Argentina cuando tuvo problemas fiscales? Primero le puso unos impuestos draconianos a las exportaciones. Cuando eso no fue suficiente, confiscó los ahorros de las administradoras de fondos de pensión. Cuando eso no fue suficiente, echó mano a las reservas del Banco Central. Y cuando eso no fue suficiente, empezó a imprimir dinero y llevó la inflación al 40%. Pregunto, ¿algo de eso está pasando en el Uruguay? No. ¿Y por qué no está pasando? Porque hay un presidente y un equipo económico comprometido con una línea con la que uno podrá tener acuerdos o desacuerdos, pero que es una línea previsible, que ofrece certezas, que ofrece seriedad. Que acá no se pegan manotazos de ahogado ni se recurren a medidas que a la postre terminan, es decir, como terminan, como terminó la Argentina y en el caso más extremo, como terminó Venezuela. Gracias. Al revés, un gusto.